así. La vida me guardaba una sorpresa. Mi mundo se caía a pedazos y siempre estuviste tú tan cerca. Y fue así. Tus ojos me miraban con cautela. Surgiste del amor donde jamás me lo podría imaginar, Julieta. Pero ellos me dicen que pronto te vas a ir, que a la vida no se le puede engañar, que yo soy culpable por poner la vista en ti. Tu mala mujer por dejarme pasar, Julieta. Tus ojos son la flor de la... Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. De la tarde con 5 minutos, 16 horas 5 minutos de este día 3 de diciembre de 2020. La temperatura aquí en cabina 25 grados centígrados. Qué chistoso, hace rato que empecé a hablar decía 23 y entonces empiezo a articular palabras, frases, letras, vocales, consonantes y se aumentó 25, pero ahorita la temperatura, pero ahorita ya volvió a caer a 23 grados centígrados, o sea que no me emociono porque no produzco calor para nadie. Bueno, 23 grados es aceptable, ¿no? Bueno, relativamente porque no estamos acostumbrados a temperaturas muy, muy elevadas. Saludos a mi querida Ada Palazuelos, hermosa, te mando muchos besos. Ella pertenece al club de estas mujeres que hacen cosas altruistas y que son un grupo de apoyo al doctor Gatell, no porque necesariamente el doctor Gatell tenga que requerir de apoyo, pero así se hacen llamar, ellas son gente muy, muy talentosa, cerca de 90,000, las invito a todas y a todos los que forman parte de ese grupo a que le den like a Pulso Saludable, aprovechando, ¿no? Gracias a mi querido y guapísimo Jorge Escamilla que me acompaña en los controles técnicos, también saludos a mi queridísima amiga Laura Vázquez. Gracias a Dios todo está bien con mi queridísima Laura. En el programa del día de hoy vamos a platicar con una experta y su grupo de colaboradores sobre qué tan importante es para la salud la meditación y la respiración. Ella es cardióloga intervencionista y va a platicar con nosotros y su grupo de expertos de este tema. Y es muy interesante porque si se sabe que si tenemos estos hábitos de tener ejercicios de respiración y también incluir dentro de nuestras rutinas de salud la meditación, esto se relaciona mucho con un buen estado de salud, no solamente físico, sino también mental, y más en este momento de confinamiento para que usted pueda sobrellevarlo ya en los últimos tramos, porque por fortuna ya viene la vacuna o el primer paquete de vacunas. Si usted tiene oportunidad, vea la conferencia mañanera del próximo martes, ahí se va a dar a conocer el Plan Nacional para la Acción de la Vacunación. Por fin, sí, ya, pues es que va a ser casi un año, ¿no? Bueno, y se va a cumplir el año de pandemia, pero ha sido una pandemia que ha dejado, pues, desafortunadamente muchas muertes, pero muchas otras cosas desagradables. Así es que vamos a dar inicio al programa del día de hoy, porque vamos a tener también al doctor Alomía y al doctor Hugo López Gatell
Todo ello y un poquito más en Pulso Saludable. Comenzamos. El reporte especial en Pulso Saludable. Y tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Hugo López-Gatell y al doctor José Luis Alomía Segarra, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud, y por supuesto el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien nos van a platicar. ¿Usted qué cree? ¿Cuál considera que es más fuerte dentro del organismo humano? ¿El virus de la influenza o el virus del nuevo coronavirus SARS-CoV-2? Recuerde que los dos pueden producir síntomas similares y enfermedades exactamente iguales, como puede ser la neumonía o neumonitis, esta complicación grave de cualquiera de estas dos, de estos dos virus. Así es que vamos a escuchar este reportaje y regreso con ustedes. Adelante. El reporte especial en Pulso Saludable. En el año 2009 el mundo se detuvo a lo que habitualmente conocemos ante la llegada del nuevo virus de la influenza H1N1, el cual se propagó por todo el mundo. 18.500 muertes fueron reportadas a la Organización Mundial de la Salud en los primeros 16 meses de la pandemia. Sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC por sus siglas en inglés, con sede en Atlanta, estiman que entre 151.700 y 575.400 personas murieron a causa de la infección a nivel mundial durante el primer año que circuló el virus. El 11 de junio del 2009, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró oficialmente el inicio de la primer pandemia de influenza en 40 años. I have therefore decided to raise the level of influenza pandemic alert from phase 5 to phase 6. The world is now at the start of the 2009 influenza pandemic. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que el mundo de nueva cuenta se enfrentaría a una pandemia sin precedentes y que todas las naciones deberían imponer reglas sanitarias estrictas con la idea de salvaguardar la vida de las personas y el equilibrio en los estilos de vida a nivel mundial. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Ahora bien, la pregunta que basa esta investigación es conocer quién es más poderoso, si el virus de la influenza H1N1 o el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, si ambos tienen la capacidad de producir neumonía y otras complicaciones de gravedad en los individuos. De hecho, son diferentes porque inclusive pertenecen a diferentes familias. Entonces, no es que compartan características similares entre ellos, más allá de que sean de cadenas de RNA, pero son muchos los virus que en su momento forman parte de estas secuencias. Cuando nos vamos al nivel genético, o sea, el genoma de cada uno, recordemos que en el mismo ADN humano y de algunas otras especies animales, inclusive mamíferos, muchas veces solamente un cambio menor o cambios en algunas de las secuencias de ese ADN pueden generar grandes diferencias entre los mismos seres humanos, entre las mismas especies, entre el reino animal en general. Lo mismo sucede en todo caso entre los virus. Lógicamente, cada virus tiene una composición genética correspondiente y los cambios que han ocurrido en esa disposición generan y le dan características muy diferentes. De ahí que pertenezcan precisamente a dos familias diferentes. Pero eso no quita la capacidad que, digamos, tiene cada uno de ellos y otros virus, el virus incisional respiratorio, el metaneumovirus, los adenovirus, los rinovirus, y de estos que, digamos, son importantes, otros grupos de coronavirus, influenza en todos sus diferentes subtipos, tanto el tipo específico que es el A, que es el B, y las capacidades que en su momento tienen, sí, de generar infección y causar enfermedad a las personas. Y esa es, digamos que sí, la característica importante
entre este grupo o estas familias. Todavía no se conoce si tanto la enfermedad de la influenza como la de COVID-19 tienen algún punto de comparación basados en la virulencia de cada uno. Agresiva para los seres humanos, técnicamente a esa agresividad, esa capacidad de causar daño, le llamamos virulencia. Y algunos indicadores de virulencia incluyen la proporción o probabilidad de presentar enfermedad grave, y la probabilidad de necesitar hospitalización o tratamientos avanzados como ventilación mecánica asistida, o bien la probabilidad de morir. Y eso se mide por la letalidad de los casos, es decir, qué porcentaje de personas enfermas fallecen como consecuencia de la enfermedad. En el caso de COVID-19 no hay una estimación única, un valor único sobre la virulencia, bueno, cualquiera de estos indicadores, porque por ser una enfermedad emergente estamos, en plurales, toda la humanidad, conociendo cuáles son las características de presentación. Y a lo largo de un evento epidémico inicial como es este, que empezó a finales de 2019 en China, hemos observado que en periodos distintos del año 2020 y en lugares distintos del mundo se van presentando diferentes grados de virulencia. Por ejemplo, en los países europeos, de Europa Occidental, que iniciaron con la epidemia de COVID, después de China y después de Estados Unidos, vimos que llegaron a letalidades hasta del 15 o 19%. Pero en esta segunda oleada epidémica que empezó en julio y se extiende ahora hasta noviembre, no vemos una letalidad tan grande. Entonces, insisto, no hay un punto de comparación estable todavía para COVID-19. Respecto a influenza, que se le conoce por más años, sí existen algunas estimaciones de su virulencia, la probabilidad de causar muerte, por ejemplo, en personas enfermas, que van en algunas estimaciones conservadoras desde el 2%, en otras más amplias hasta del 7 o 10% de las personas críticamente enfermas. Entonces yo diría, no hay todavía una conclusión que permita comparar la virulencia de COVID-19 contra la influenza, pero ambas causan importante daño. En México, por ejemplo, todos los años mueren alrededor de 30,000 personas por influenza o por neumonía, que no se diagnostica específicamente como consecuencia de la influenza, pero por ser una causa muy importante de mortalidad de origen respiratorio, se asume que podrían ser influenza. Ejemplo de la letalidad es el grado de afectación a la persona, porque si hablamos de letalidad, precisamente esta se da en función de varios determinantes, desde el hecho de que si demandé o no atención médica oportuna. En el caso de la influenza, si no se da un tratamiento oportuno, y oportuno decimos en menos de 5 días, el riesgo de complicaciones es muy alto y puede afectar a prácticamente todos los grupos de edad. Si yo demando atención médica oportuna y como consecuencia de esa demanda recibo dicha atención, y aparte esa atención va acompañada del tratamiento específico antiviral que ya es conocido y lineado para la influenza, entonces mis posibilidades de recuperarme y de proceder a la curación son altas en relación a que si eso no sucede. A diferencia de virus SARS-CoV-2 y COVID-19, por más oportuna que sea mi demanda de atención, dado de que no hay un tratamiento específico para contrarrestar los efectos del virus o al virus en sí como tal, entonces la evolución no va a depender necesariamente de mi demanda oportuna. Sí debo demandar oportunamente la atención para poder acceder a todo lo que se conozca y lo que se tenga disponible para mi atención médica. Pero muy probablemente eso no generará mucho cambio en la historia natural de la enfermedad, a diferencia o comparándola con influenza, en donde sí puedo aplicar un medicamento para cambiar esa historia natural de la enfermedad, y aquí no, porque si además tengo factores de riesgo, soy una persona diabética o hipertensa u obesa, o tengo algún problema de inmunosupresión, soy una mujer embarazada o un adulto mayor de 60 a 65 años, y además no tengo un tratamiento, entonces mi pronóstico puede empeorar y la letalidad definitivamente va a ser mayor, dado que no tengo un elemento de tratamiento específico
para cortar esa evolución y para contribuir en la persona hacia la mejoría. Entonces, cuando lo vemos en esa perspectiva, para el año 2020, en donde influenza sí tiene una vacuna, que además es una medida de prevención por excelencia, pero que además tiene un tratamiento específico, definitivamente COVID-19 no solamente se compone pues, en todo un reto para la salud pública de una región, un país o del mundo, sino que definitivamente adquiere estas características de mayor gravedad para una persona, para cada uno de nosotros que en su momento puede enfermar y dependiendo de las condiciones puede agravarse y puede fallecer. 11 años después la historia parece repetirse, ahora con un nuevo virus más poderoso y letal que al igual que el de la influenza en su composición molecular, tiene RNA. La neumonía es la causa precipitante de la muerte en personas con COVID-19 y también ocurre en el caso de la influenza. ¿Por qué razón? Porque la neumonía es un daño inflamatorio de los pulmones, hay otros fenómenos trombóticos, por ejemplo, en la circulación pulmonar, y solo por esa alteración es suficiente para perder una de las funciones más importantes del organismo, de la fisiología de los animales, que es la respiración, la posibilidad de introducir oxígeno a las vías respiratorias y desde ahí a la sangre y de expulsar el dióxido de carbono. Entonces hay personas que lamentablemente pierden la vida por COVID o por influenza directamente por insuficiencia respiratoria. Pero también hay una serie de daños que se relacionan con la falta de oxígeno, con la hipoxia, que es la falta de oxígeno en la circulación y por lo tanto en los distintos órganos, que van causando otros daños. Por ejemplo, la mortalidad cardiovascular, es decir, morirse por un infarto cardíaco o incluso un infarto cerebral, puede ser la consecuencia indirecta de padecer influenza o de padecer COVID. Una proporción muy importante de la mortalidad relacionada con influenza y muy probablemente también por COVID, aunque hay distintas estimaciones todavía no muy estables, puede ser la enfermedad cardiovascular. Hasta el 30 o 40% de las personas que mueren por influenza pueden hacerlo como consecuencia de enfermedad cardiovascular. ¿Qué se buscaría con una medida preventiva, como puede ser una vacuna? Protección específica. Es decir, que aquellas personas que sean vacunadas pudieran tener menor riesgo de infectarse o de tener la enfermedad o de padecer enfermedad grave. No necesariamente las vacunas protegen contra las tres cosas. Por ejemplo, las vacunas contra la influenza no son buenas para proteger contra la infección, tampoco contra la enfermedad, pero son relativamente buenas, aceptables, 60-70% de efectividad poblacional para disminuir la probabilidad de complicarse y morir en caso de que se padezca influenza. Influenza, si la dejamos a libre evolución, de hecho es una enfermedad que por sí misma causa signos y síntomas importantes y causa signos y síntomas inclusive que se consideran moderados. De hecho, una de las maneras como clínicamente puede sospecharse de influenza o decir probablemente es una influenza, a diferencia de una gripa, un catarro normal o de alguno de los virus respiratorios que normalmente circulan en el invierno, es porque la sintomatología y la presentación clínica es más fuerte, es decir, los síntomas son mucho más importantes. No es una febrícula, sino es una fiebre clara que supera los 38 grados, a veces llega hasta los 40 o 41. La cefalea es muy importante, el malestar general es muy importante, la postración es muy importante. Una persona con influenza normalmente va a tener que recostarse en cama, va a tener que dejar de realizar sus actividades porque el malestar va a ser importante. No que no suceda en COVID, también lo hemos visto en COVID, pero recordemos que inclusive en COVID no solamente tenemos casos muy leves, en donde la sintomatología puede ser muy imperceptible inclusive, sino que además tenemos una buena proporción de personas que son asintomáticas, que se infectan, su sistema inmunológico responde y no llegan a desarrollar los virus. Influenza siempre se ha caracterizado por ser una enfermedad que cuando una persona se contagia y llega el virus de influenza, esta genera enfermedad importante. Pero
La ventaja, volvemos a recalcar, entre una y otra es que esta, a pesar de que tiene una presentación clínica más fuerte y más importante, si se inicia un tratamiento antiviral específico y ya definido para la misma, podemos cortar esa evolución y no necesariamente la persona necesita agravarse o llegar a fallecer, mientras que eso en COVID todavía no lo tenemos. La conducta humana en ocasiones llega a perturbar la dinámica de relación y esa proximidad eventualmente puede ocasionar cercanía con los virus de la vida silvestre. La especie humana, toda ella, que hay más de 7.000 millones de ejemplares, de individuos, es una de las especies más parasitarias del planeta. Es decir, la conducta humana, que es una conducta mediada por la razón, pero también por las emociones, y la conducta social, que está determinada por otro tipo de relaciones que no se establecen entre las demás especies humanas, nos ha llevado a conductas, si no irracionales, por lo menos insensatas, diría yo, que nos llevan a expoliar los recursos del planeta, los recursos naturales, los suelos, los ríos, los mares, contaminar el aire, extraer los recursos naturales, sobreexplotar los bosques, las selvas, las pesquerías y demás. Y también a modificar profundamente nuestro entorno de vida, distorsionando los nichos ecológicos. Como consecuencia de ello, hemos perturbado la dinámica de relación de las distintas especies microbianas. En el caso de los virus, capaces de producir enfermedades de carácter epidémico o de dimensión epidémica, 3/4 partes, 75% de las enfermedades infecciosas emergentes que tienen importancia epidémica provienen de otras especies animales, diferentes al humano, que también desde luego somos animales. Y hay múltiples explicaciones que han sido estudiadas por especialistas en ecología, en biología, en salud pública, que muestran que hemos invadido precisamente los nichos de la vida silvestre y al aproximarnos a esos nichos estamos en mayor probabilidad de ser expuestos a estos virus. Pero específicamente sobre COVID-19, hasta este momento no se ha determinado con certeza cuál o cuáles pudieron haber sido las especies vínculo, las especies que nos enlazaron con este virus, que antes aparentemente no se presentaba en los seres humanos, posiblemente era ya endémico, establemente endémico entre las especies animales, y en algún momento hubo un salto interespecie hacia los seres humanos. Pero ojo, tampoco se conoce el mecanismo de transmisión entre las especies. Lo más probable es que sea un mecanismo de vía respiratoria, no porque nos hayamos comido murciélagos o pangolines. Uno de los principales riesgos que existe en función de la influenza aviar es que precisamente las personas, los trabajadores que están en estas granjas avícolas y que están en un contacto permanente con las aves, si éstas desarrollan influenza aviar, esta influenza pueda contagiar a la persona, al humano que está trabajando diariamente o continuamente con ellos. Lo mismo aplicaría para una influenza porcina, humanos, personas que están por sus hábitos laborales en constante exposición a cerdos, por ejemplo, de que estos virus que están de alguna manera permanentemente ingresando a las vías respiratorias humanas, llega un momento en donde a través de la mutación, digamos que adquieren la capacidad de infectar al humano. Sin embargo, esto es un contagio que se da entre el animal y el humano, y todavía no hay el riesgo de que ese humano contagie a otro porque es un virus de esta interrelación. Pero ¿qué pasa? Cuando este virus adquiere la capacidad de infectar a un humano, también puede adquirir la capacidad de que este humano con este virus infecte a otro humano. Y ahí es donde entonces empieza el problema, porque cuando un humano con un virus nuevo puede infectar a otro humano, se hay transmisión de humano a humano, y este es un nuevo virus porque lo adquirió a su vez de una especie animal, entonces es donde empieza el riesgo. Hoy se conoce que resulta más efectivo el manejo de la pandemia desde el aspecto técnico. Influenza H1N1. Las lecciones aprendidas durante el manejo de esa epidemia han sido fundamentales para hoy poder enfrentar con mayor efectividad el SARS-CoV-2.
independientemente de los gobiernos que en su momento estaban al frente del país, la administración de 2009 y la que tenemos ahora. Desde la perspectiva técnica, hay lecciones que el mundo entero ha ido aprendiendo y voy a anunciar algunas que considero relevantes. Una importantísima, y quiero contrastarla por el aprendizaje que tuvimos en 2009 con lo que hoy vivimos como algo muy afortunado en México en 2020. La importancia de manejar técnicamente las epidemias. Empiezo por el presente. Lo que hemos visto en el manejo de las acciones de los gobiernos con respecto a la pandemia de COVID-19 es un predominio, un avasallamiento por parte de políticos, políticas, que en el mundo entero, los líderes políticos nacionales han supeditado las decisiones técnicas a intereses, agendas, perspectivas, actitudes políticas. Pongo algunos ejemplos concretos. El cierre de fronteras. La idea de que cerrar fronteras, ya sean fronteras físicas o la cancelación de vuelos o la prohibición de vuelos o de viajes marítimos, pudiera ser un mecanismo de control epidémico, es una idea que no tiene un fundamento científico apropiado. Por muchos años, centenas de años, posiblemente milenios, este recurso se ha utilizado en la humanidad y ha sido ligado a criterios políticos. El Reglamento Sanitario Internacional vigente, que procede de 2005, representó un cambio de paradigma respecto a cómo se manejan las epidemias de interés global, las pandemias. Y uno de los preceptos fundamentales es que en vez de tener una actitud proteccionista, en donde se intenta poner barreras físicas en las fronteras políticas, lo que hay que tener es colaboración internacional. Se ha demostrado una y otra vez lo inefectivo que resulta el tratar de poner barreras físicas al tránsito de personas o al tránsito de bienes como un mecanismo de control epidémico. El propio Reglamento Sanitario Internacional expresamente considera que es inadecuado limitar innecesariamente el tránsito o el comercio internacional más allá de lo que pudiera ser útil como una acción concreta, que raramente es de utilidad. Lo menciono ahora también porque me siento profundamente privilegiado en la responsabilidad que hoy ejerzo en la coordinación de la respuesta a la COVID-19 en México, de tener una disposición gubernamental procedente del propio primer mandatario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde el día 1 estableció al interior del país y también con una actitud hacia el exterior del país, con sus contrapartes, los mandatarios de otros países, que en México la epidemia se maneja técnicamente y que lo político tiene un papel secundario y que ninguna decisión técnica va a estar subsumida o avasallada por algún criterio político. El presidente nos ha apoyado en este sentido. El presidente ha defendido que las acciones técnicas de los grupos expertos en la materia siempre tengan preponderancia y ha consultado incluso con gran humildad y respeto cuáles son las recomendaciones técnicas para cada una de las acciones, independientemente de las consecuencias que pudieran tener. Esto es un privilegio. Para alguien que es responsable del manejo de una epidemia, esto es muy afortunado. Los brotes epidémicos que llegan a transformarse en pandemias han venido sucediendo desde tiempos ancestrales. Viruela, difteria, poliomielitis, cólera, tifoidea e influenza, solo por mencionar algunos, los que hasta el momento ya cuentan con una vacuna disponible. Yo creo que en este momento el mayor reto, para responder a la pregunta directa, definitivamente nos los plantea virus SARS-CoV-2 y COVID-19. Porque mientras no podamos desarrollar una vacuna con la suficiente eficacia y seguridad para, al menos, como lo hacemos con influenza, evitar la enfermedad grave y por lo tanto la mortalidad, o no se logre en algún momento desarrollar algún tratamiento específico que nos permita de manera temprana evitar las complicaciones de la enfermedad y más bien que la persona camine hacia la recuperación, más allá de las características naturales del virus o que cada enfermedad produce, mientras no tengamos al menos esas dos armas contra el COVID-19, pues en este momento virus SARS-CoV-2 y COVID-19
a mi punto de vista muy particular, va a seguir siendo un mayor reto y por lo tanto generando mayores afectaciones que lo que ha generado esta influenza en los últimos años. La importancia de que las posibles vacunas sean revisadas con detenimiento es para poder ofrecer, al aprobarlas, el cumplimiento con los criterios de calidad, seguridad y eficacia para la población. El tiempo en que se presentó a México la solicitud de aprobación de la primera vacuna contra el dengue, que entre varios posibles candidatos de distintas compañías farmacéuticas existió, México fue el primer país del mundo en otorgarle registro sanitario a la vacuna contra el dengue. Esto ocurrió el 9 de diciembre de 2015. En ese entonces mi trabajo estaba en el campo académico, ya era yo el director de Innovación en Vigilancia y Control de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Y junto con el director general del instituto, el doctor Mauricio Hernández Ávila, y la directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, la doctora Celia Bucharanda, que era mi jefa inmediata, y ex directora general del INDRE, empezamos a analizar la evidencia científica sobre esta vacuna y nos dimos cuenta con enorme preocupación que existían indicios de que la vacuna podría no ser segura. Ante esta situación, y esto fue antes de la fecha en que se aprobó la vacuna, fue cerca de 1 año y medio antes, externamos nuestra preocupación hacia la Secretaría de Salud. El Instituto Nacional de Salud Pública de México pertenece a la Secretaría de Salud, como un órgano desconcentrado, y nuestra responsabilidad legal, desde luego ética, fue alertar sobre esta condición a las autoridades sanitarias del momento. No hubo una receptividad apropiada, se desestimó nuestros comentarios y entonces comentarios formales, formulados por oficio incluso. Y como no vimos receptividad, entonces acudimos a la esfera académica nacional y el Instituto Nacional de Salud Pública publicó un posicionamiento oficial alertando de los riesgos de esta vacuna, dada la evidencia científica publicada por la propia compañía proponente o productora de esta vacuna. Además, publicamos en el boletín de la Organización Mundial de la Salud un artículo, también estuvo involucrado el doctor José Ignacio Santos Preciado, asesor regional sobre vacunas y ex asesor de la Organización Mundial de la Salud sobre vacunas, en la que externamos que las decisiones que tomara México respecto a otorgar o negar el registro sanitario de esa vacuna podrían tener consecuencias globales, básicamente porque de aprobarse una vacuna potencialmente insegura, era de esperar que otros países empezaran a seguir como referencia a México y esto podría minar la credibilidad de las vacunas. Desafortunadamente, como relato, la vacuna fue aprobada, autorizada en México el 9 de diciembre de 2015 y la historia posteriormente nos dio la razón porque afortunadamente en México no se usó dentro del Programa Nacional de Vacunación, pero en otros países, concretamente Filipinas, pocos meses después, Filipinas fue el segundo país en darle registro sanitario y en incorporar a su Programa Nacional de Vacunación. Se vacunaron más de 800,000 niños y el escándalo brotó pocos años después cuando se identificó que la vacuna aumentaba el riesgo de padecer dengue grave, dengue hemorrágico, como se conocía en la clasificación anterior, y de necesitar hospitalización. Y que la inducción de este riesgo era atribuible a la vacuna por un fenómeno extraño que nos llevaría demasiado en explicarlo en términos simples, que se conoce como amplificación mediada por anticuerpos, en donde la vacuna produce anticuerpos contra el virus dengue que no son suficientemente poderosos o específicos para neutralizarlo, y al contrario hay una reacción paradójica en donde inducen que el virus se multiplique o se replique en las células. Exactamente el fenómeno que advertimos
Nosotros lo tomamos de la propia evidencia de los ensayos clínicos cuyos resultados fueron publicados por las propias compañías proponentes en revistas de alto prestigio internacional, y no habíamos hecho más que alertar de esa racionalidad, sugiriendo cautela al gobierno de México desde entonces, insisto, 2015, sugiriendo no hay que precipitarnos a ser el primer país en darle registros sanitarios a la vacuna. Llevemos esa lección aprendida hoy, 2020, noviembre de 2020. Todos los países del mundo deseamos tener vacunas contra COVID-19. Todos los países y gobiernos del mundo queremos disminuir el daño que está causando COVID-19. Pero de ninguna manera esto debería llevarnos a precipitarnos o a relajar los criterios de regulación sanitaria, los criterios de análisis de la evidencia científica, y en todos los casos debemos considerar que si no hay evidencia suficientemente clara sobre la seguridad de las vacunas y también sobre su eficacia, entonces no deberíamos precipitarnos a conferirles registro sanitario y mucho menos a adquirirlas para su uso en las poblaciones, en este caso de México. Tanto la enfermedad de la influenza como la de la COVID-19 son agresivas y letales con el ser humano. Los científicos hasta el momento no pueden asegurar que estas dos enfermedades que tantas vidas han cobrado a su paso puedan ser eliminadas. Por ello, hoy los científicos en todo el mundo trabajan a marchas forzadas para poder encontrar una vacuna de calidad, segura y eficaz que sea capaz de detener la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Entre tanto, la manera más costo-efectiva de evitar las complicaciones de la enfermedad COVID-19 es evitando el contagio, con el uso adecuado y constante del cubreboca, lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol gel, la sana distancia, y si no tiene salidas esenciales que hacer, quédese en casa. Informó para Pulso Saludable Liliana Noble Alemán. En Alexe Travel no vendemos viajes, hacemos sueños realidad. Te llevamos a ese lugar que tanto deseas, nacional o internacional, de placer o de negocios, porque en Alexe Travel trazamos rutas juntos. Contáctanos al 55 71 59 17 10 o mándanos un WhatsApp al 55 56 88 21 58. También síguenos en nuestras redes sociales como Alexe Travel. En Podología Santa María la Ribera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callos, mal olor o pie y atleta. Contamos con experiencia en pie diabético. Síguenos en redes sociales como Podología Santa María la Ribera o visítanos en la calle Santa María la Ribera, número 97B, Colonia Santa María la Ribera. Agenda una cita al teléfono 55 55 41 15 30. En Podología Santa María la Ribera caminas sin dolor. En Pulso Saludable también nos ocupamos de tu salud mental. 4 de la tarde con 41 minutos, 16 horas 41 minutos de este 13 de diciembre de 2020, la temperatura 25 grados centígrados. ¿Qué tal? Qué buen reportaje, ¿no? No es porque lo haya hecho una servidora, pero independientemente de eso, la información que nos proporcionan los dos hombres más vistos todas las noches, junto con el doctor Ricardo Cortés, que por cierto estará con nosotros la próxima semana platicándonos de todos estos prospectos de vacunas, para qué son, para qué sirven, es información que hay que conocer. Y ella se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom, dos expertos. Vamos a platicar, como le decía en un inicio, con ellos sobre la meditación y la importancia de la respiración. Voy a empezar primero con las mujeres, si ustedes me lo permiten. Ya se encuentra conmigo la doctora Belinda González. Ella, Belinda, es experta cardióloga intervencionista. Los cardiólogos intervencionistas son estos actores importantes que pueden ayudar a abrir arterias y ponen stents, colocan marcapasos, válvulas. Dígame, doctora Belinda, si lo estoy haciendo bien, si no, póngame un tache. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes. Buenas tardes, Lili.
Lo hiciste muy bien. Muchas gracias. La presentación y lo que es el intervencionismo. Claro, y Te a la agradezco doctora, mucho. al contrario, doctora, y a ella la pueden encontrar en la clínica, bueno, en el Hospital Dalinde. Y también se encuentra con nosotros un experto, él es psicólogo, estoy viendo aquí su resumen, es psicólogo organizacional de profesión, es instructor en el arte de vivir y coordinador de los programas para jóvenes, Yes, más, o Yes, más Plus, ¿así? ¿Sí está bien dicho, mi querido Iván? Sí, Yes Plus. Yes Plus, muy bien, Iván Así Adrián está más García fácil. Ávila. Gracias, chicos, por estar con nosotros en Pulso Saludable. De aquí a que termine el programa vamos a platicar con ustedes, así es que vamos a tener bastante tiempo. Si llega a tiempo mi queridísima Vanessa, que tiene la sección de deportes, también se va a unir con nosotros a esta conversación, porque justamente la respiración es un deporte, podríamos llamarle, ¿no? Porque puede beneficiar de forma importante no solamente la mente, sino también el cuerpo. Cuéntenos, ¿quién de ustedes quiere empezar en esta tarde, chicos? A ver, Iván. Iván, venga pues. Perfecto, pues muchas gracias por recibirnos. Y sí, la respiración es chistoso porque la respiración es el primer acto de vida, ¿no? Como Claro. si te das cuenta, como antes, generalmente la gente dice llorar, ¿no? Pero para llorar tuviste que haber inhalado primero, ¿no? Ajá. Y mientras tú lloras, los demás felices de que vienes, ¿no? Claro, claro. Y el último acto de vida es exhalar. Si te portaste bien, tiras con una sonrisa y los demás llorarán porque te fuiste, ¿no? Entonces, si te portaste bien. Entonces, la respiración, la vida es ese acto entre tu primera inhalación y esa última exhalación. Y es interesante cómo hay mucho conocimiento al respecto de la respiración para ayudarnos a elevar nuestro sistema inmune, para poder manejar nuestras emociones, para poder manejar nuestra mente, Claro. ¿no? Para poder ser más productivos, efectivos, ¿no? Sin pastillas, sin efectos Exacto, secundarios, o sin exacto. estar infiriendo sobre el pasado. Así que nada, como esa es la importancia que tiene el arte de vivir o su misión a nivel mundial, poder enseñar herramientas prácticas para manejar la loca de la casa, ¿no? Claro. Todos sabemos que todos somos buena onda, pero cuando nos vienen las emociones, el estrés, Claro. la ansiedad, ahí sale la parte más monstruosa o tóxica de uno, ¿no? Entonces, ¿cómo poder manejar algo que está a la orden del día, ¿no? Sobre todo, como decía, ¿no? Este 2020 que fue un año como medio adverso, ¿no? Entonces, esa incertidumbre está a la orden del día todo el tiempo. Entonces, ¿cómo poder hacer para poder manejar toda esta incertidumbre que claramente a la mente no le gusta, sin que tengas que perder ni tu felicidad, sin que sea algo que te salga caro, porque al menos todavía no hay un impuesto sobre la respiración, todavía no hay un ISR aplicado a eso, así Qué que bueno. es un buen momento para aprender a respirar, ¿no? Así que Claro. de eso se trata el arte de vivir. Y doctora Belinda, usted con la experiencia que tiene en uno de los órganos más importantes del cuerpo, si dejamos de respirar, pues eventualmente nos podemos ahogar y se detiene este órgano, este músculo maravilloso que es el corazón. Desde la El parte corazón. médica, científica, ¿qué tan importante y tan necesaria es una buena y adecuada respiración? Pues justo, Lili, estas terapias de aprender a respirar es increíble porque fíjate que la respiración va ligada a las emociones. Bien. Las emociones, por ejemplo, si estás enamorado, ¿cómo respiras? Como agitado, ¿no? Así, tac, 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 Puede ser, sí. rapidísimo, ¿no? Bueno, si tienes mucha pasión, pues muy agitado. Pero si después de estás- 10 si estás- años, ya como que uno ya no, pues, ya no respira aunque igual, ¿no? inspires, ajá. O cuando estás enojado, Claro. Sí. Entonces, está padrísimo esto de la respiración porque lo que tiene que ver es que la respiración nos ayuda a controlar la emoción. Y como tú decías, en el corazón, esto es muy importante. Fíjate que voy a enlazar un poquito, voy a explicar algo y después enlazamos con esto de la respiración. Claro. Se ha visto que 1 de cada 3 personas que tiene un evento cardiovascular está deprimido. O sea, el 65% de las personas que tienen un evento cardiovascular están deprimidos. ¿Y por qué tenemos esa depresión? Porque el estrés, el mal manejo de emociones, el enojo constante, la ansiedad, nos llevan a que tengamos otra hormona siempre elevada que se llama cortisol. Este cortisol pues nos ayuda para
nosotros poder reaccionar en una fase, se podría decir que si estuviéramos ante un peligro. De supervivencia. Exacto, pero vamos a imaginar que el peligro no es real, es simplemente por el mal manejo de emociones y ansiedad. Entonces nos lleva a que ese cortisol siempre esté elevado. Ese cortisol nos va a llevar a que se vaya destruyendo en el hígado un precursor que se llama triptófano, que es un precursor de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que ayuda a que no tengamos depresión. Entonces, cuando se destruye y disminuyen los niveles en sangre de ese precursor, nosotros podemos empezar a tener ansiedad, depresión y no diagnosticarla. Muy bien. Entonces, por eso es importante esto que dice Iván, justo porque hay formas no médicas de poder manejar la ansiedad, el estrés y a lo mejor poder prevenir los infartos o eventos cardiovasculares. Te quiero comentar también otra cosa súper científica importante, que han hecho experimentos con ratoncitos que los hacen diabéticos. Bien. Estos ratones diabéticos los someten a estrés y les dan tratamiento para la diabetes. Y hacen 2 grupos, unos con estrés y otros sin estrés. Los ratones diabéticos que tienen estrés desarrollan depresión y desarrollan una enfermedad grave por la diabetes y mueren. Y los ratoncitos que no tienen estrés les hacen bien sus medicamentos. Entonces, esto al traspolarlo, lo queremos traspolar a los seres humanos. ¿Qué significa? Que mucha gente, aunque tome medidas y aunque tome su tratamiento, mientras no cubra este rubro de trabajar sobre la depresión y la ansiedad, puede ser que no llegue a un adecuado control de sus enfermedades crónicas. Muy bien, ya se une con nosotros como todos los martes mi queridísima, que viene guapísima, Vanessa Cruz. Ella tiene la sección de deportes junto con mi queridísimo George, se intercalan los martes y vamos a platicar con ella de algunos temas que siempre nos prepara sobre las bicicletas, Vanessa, y se va a unir también a esta conversación de la importancia de la respiración. Claro. Buenas tardes, sí. Vanessa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y por ejemplo, ¿qué ejercicios nos sirven para la respiración en cuanto tenemos estrés? Y esta cuestión de la bicicleta, ¿qué ejercicios de respiración pueden hacer también los chicos ciclistas? ¿Quién de los dos quiere? Iván, sería venga Iván. el experto. Perfecto. Sí, mira, pues muchas veces para poder mejorar como el performance o el desempeño que tenemos, ¿no?, cuando estamos haciendo deporte, pues muchas veces es poder están asociadas 2 principios. Por ejemplo, cuando uno inhala, se tiende a energizar más el cuerpo. Si tiendes más a tener más energía en el cuerpo, entonces claramente vas a oxigenar mejor el cerebro, vas a tener por ende más sentido de alerta, de foco, ¿no? Entonces, sabemos que, por ejemplo, ahorita como lo que comentaba Vanessa, ¿no?, de poder andar en bicicleta, ¿no? Claramente necesitar enfocado, ¿no? Me pasó con un amigo que se fue en una bici de montaña, ¿no? Y en un momento de distracción, como iba en la montaña, pues se lastimó y salió volando y se lastimó la espalda súper rudo, ¿no? Claro. Entonces, como todo el tiempo cuando estás haciendo deporte, ya sea que estés compitiendo, lo estás haciendo por el placer de hacerlo, pero ese sentido de alerta, de foco, primero está. Y segunda también es que cuanto mayor sea tu capacidad de poder inhalar, ¿no?, y de poder retener ese aire, pues mayor va a ser entonces el beneficio que vas a tener al estar haciendo ese ejercicio, ¿no? Y muchas veces tú le preguntas a un adulto, por ejemplo, inhala, ¿no? ¿Y qué hay que hacer un adulto? ¿No? Sí. Y si te das cuenta es muy chistoso porque nuestro pulmón no nada más es algo chiquitito, ¿no? Es algo como muy, muy largo. De hecho, sí sé que nada más usamos el 30% de la capacidad pulmonar. Exacto. Entonces es muy interesante que no sabemos cómo respirar y si queremos desempeñarnos mejor en algún deporte, pues claramente necesitas tener una capacidad de respiración mucho mayor. Exacto. Entonces hay técnicas de respiración que te ayudan a poder hacer eso. Y me encantaría enseñarles ahorita una, pero no sé, como que hay diferentes técnicas que se te pueden enseñar, que puedes aprender. Hay un curso que se llama Happiness Program, donde se te enseña ahí como de una forma muy práctica eso.
pero sí que sepan eso, como puedes tú aprender ciertas técnicas, ¿no? Y el poder hacer que tu inhalación se expanda más y que tu exhalación también sea más profunda, va a ser entonces que ya cuando estés haciendo el deporte en el día a día, naturalmente tu respiración va a estar más amplia. Yo sé que muchas veces hay, por ejemplo, esta fantasía de respirar mejor con el diafragma, expandirlo más, pero eso pasaba antes cuando eras niña, niño, ¿no? O sea, como que tu capacidad de respiración era mucho mayor. Y ahora, pues ya que somos adultos, pues ya como disminuyó mucho, ¿no? Entonces, ya no lo vas a, conscientemente ya no vas a respirar como cuando lo hacías de niña, de niño, pero lo que sí puedes hacer es aprender técnicas y puedes, y lo mejor de todo es que no tienes que dedicarle mucho tiempo. Si dedicas, no sé, esta técnica de respiración en general, que se llama, por ejemplo, pranayama de 3 posiciones. Si tú lo aprendes, ¿no? Y lo haces todos los días, esa de respiración solamente te toma 10 minutos. Te ayuda a expandir las diferentes como zonas de los pulmones, ¿no? La zona baja, media, superior del pulmón. Y listo, como eso puede ser algo que te puede ayudar mucho. Entonces todos los días, 10 minutos y ya estás del otro lado. Para que en el momento en el que ya estás compitiendo o haciendo lo que quieras, naturalmente vas a sentir como esa mejoría, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando iba a natación y ya cuando después de empezar a respirar, o por ejemplo, también me gusta mucho jugar squash, ¿no? Como me daba cuenta que mis amigos, nada, como que estaban ahí, pues como ya más cansados y yo podía seguir como ágil, ¿no? Y tampoco era que fuera yo un atleta de alto desempeño, de hecho a mí no me gusta correr, ¿no? Ni por mi vida, ¿no? Entonces, yoga sí me gusta hacer y ahí me rifo, pero correr no soy tan fan. Y sin embargo, cuando tengo que jugar fútbol o jugar squash o hacer estas cosas, como mi capacidad pulmonar está ahí como al 100. Entonces es muy interesante eso, ¿no? Cómo puedes hacer este biohacking de tu cuerpo y mucho está en esa parte de la respiración, ¿no? Y ejercicios de respirar y además de estirar los músculos, también Claro. muy importante. Cuando yo que practico, por ejemplo, corro y hago pesas, siempre te dicen al momento de jalar el peso, es importante que inhales y luego exhales, porque además te proteges las vértebras, o sea, respirar es un arte que tal vez tenemos medianamente aprendido, porque creemos que lo hacemos bien, pero seguramente no. Y para poder sacar este beneficio de la respiración, ¿qué les parece? Si rapidísimo en unos 30 segundos nos enseñan rápido cómo hacer, para que se nos quede esto como ejemplo de cómo hacer una buena respiración o un ejemplo de lo que podría ser una buena respiración. ¿Les parece, chicos? Sí. Muy bien, a ver, ¿qué tendríamos que hacer? Venga, no, Beli. tú, Iván. ¿Ya quieren que les Sí, venga, Beli. Iván. Rápido, Ok, rápido. bueno. Pues, por ejemplo, cuando estás muy enojado o angustiado, podrías hacer una técnica que nos enseña nuestro maestro, fundador, ¿no? del arte de vivir, Siri, Ravi Shankar, que es hacer así como inhalas, retienes y sacas el aire haciendo el sonido. Como que sacas el enojo. Como la que ira. pujas, exacto. Muy bien. Exacto. Ah. Inténtenlo unas 2, 3 veces. Inhala y... Bien, muy bien. Y sientes como... De hecho, la respiración te conecta al momento presente. La respiración esta que estamos haciendo ahorita como consciente te trae al momento presente y de alguna forma te ayuda a identificar la emoción. Muy bien. Chicos, el tiempo en radio es cruel. Yo espero que sea la primera de muchas más intervenciones que podamos tener. ¿Qué les parece si dentro de 2 semanas nos volvemos a conectar con ustedes y platicamos sobre unos ejercicios de respiración? No sé si se pueda o sirva para eliminar la depresión, sobre todo que va a ser un diciembre muy difícil para muchas familias mexicanas. ¿Les parece? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, chicos, pues les agradezco mucho haber estado con nosotros en esta tarde en Pulso Saludable. Reciban todo nuestro cariño desde la cabina y desde la muy sanísima distancia porque estamos completamente lejos. Gracias a la doctora Belinda González, quien le decía yo que ella es cardióloga intervencionista, y por supuesto a Iván Adrián García Ávila. Ellos forman parte de esta organización El Arte de Vivir y él es coordinador de los programas para jóvenes Yes Plus, o como me decía, sí, ¿verdad? Yes Plus. Muy bien, gracias chicos, les mando un abrazo.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vanessa, 30 segundos antes de que te vayas, ¿de qué nos vas a hablar? Rapidísimo. Nunca se habla por teléfono y se va pedaleando, ni se trae audífonos, nunca. Esa es mi recomendación del día de hoy. Muy bien, mi querida Vanessa, bien interesante esto de la respiración. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto, los jueves de Pulso Saludable. Este mes va a estar muy activo, así es que no se despegue de toda la programación que tenemos y por supuesto continúe con toda la programación de Proyecto Radio MX. Gracias mi querido George de la Selva, soy Liliana Noble y ya lo sabes, si no tiene salidas esenciales que hacer, quédese en casa, tal vez mañana la amanezcamos o ya nos avisen que estamos en rojo. Adiós. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima.